Teatro de segundo grado. Sesión 32. Los 7 géneros dramáticos. La trayectoria del personaje protagónico y el término género fuera del contexto teatral. Identificarán el comportamiento de un personaje de acuerdo con el género de la obra. Reconocerán los 7 géneros de la literatura dramática e identificarán el uso de la palabra género en circunstancias ajenas al teatro. Los personajes de las obras dramáticas enfrentan diferentes circunstancias y tienen diversos tipos de carácter, propósitos y maneras de enfrentar obstáculos y retos. Durante el desarrollo de una obra de teatro, los personajes pueden modificar su forma de ser, de vestir y de hablar, dependiendo de los eventos que ocurran en su historia. Por eso en el programa de hoy hablaremos de cómo es la trayectoria de los personajes en cada género del teatro. Así como del reconocimiento de los géneros teatrales y del uso de la palabra género fuera del teatro. Toda obra dramática es como un viaje, porque muestra un trayecto que va desde el inicio hasta el final de la presentación. Y como todo viaje, el de los personajes puede ser accidentado, estar lleno de obstáculos, o por el contrario, ser ligero, sin complicaciones y con pocos sobresaltos. La trayectoria de los personajes será distinta según el género de la obra. Por ejemplo, la del personaje principal de una tragedia terminará con su muerte o su caída en desgracia, mientras que el viaje del protagonista de una farsa acabará de forma extravagante y con alguna reflexión o una crítica social. El desarrollo del protagonista y la manera en que construye su camino en la historia dramática te ayudará a identificar el género de la obra. También es importante observar cómo se comportan los personajes en los distintos momentos de la estructura de la obra, es decir, al inicio, durante el desarrollo, en el clímax y al llegar al desenlace. A lo largo de los programas de este bloque hemos revisado las características de los 7 subgéneros del teatro, así que enseguida haremos un breve repaso. Los géneros complejos son la tragedia, la comedia y la pieza. En la tragedia, al inicio de la historia se enuncia un desorden. El protagonista lucha contra el destino y se sacrifica, para que al final de la historia se cree un nuevo orden. El personaje trágico es un ser virtuoso que cometió un error o es castigado por la mala acción que hizo a alguien más, y al finalizar la obra, muere o sufre como resultado de su desgracia. La comedia cuenta el drama de un personaje poco virtuoso o con muchos defectos, mismos que se remedian al finalizar la historia. La trayectoria del personaje de comedia implica el castigo o la cura de un defecto o vicio que afecta a los demás y siempre termina en una situación positiva para él. En la pieza hay una historia sencilla pero trágica, donde se presentan problemas cotidianos y los personajes muestran una gran profundidad psicológica. La trayectoria del protagonista de la pieza cambia poco, porque parece que no realiza acciones trascendentales, pero estas al final detonarán importantes cambios en él. Por su parte, los géneros simples son el melodrama, la tragicomedia, el teatro didáctico y la farsa. El melodrama cuenta una historia sencilla, en que los personajes exageran sus sentimientos y reacciones. Así el protagonista es un ser virtuoso, pero es víctima de las injusticias de un villano. Sin embargo, al final triunfa el bien sobre el mal, por lo que recupera sus virtudes y encuentra la felicidad. En las obras tragicómicas se muestra la trayectoria de un héroe que no es totalmente virtuoso y que vive diversas aventuras. En su recorrido, el protagonista se enfrenta a obstáculos de todo tipo y a eventos desafortunados, así que el final puede ser positivo o negativo. Por su parte, el teatro didáctico utiliza elementos dramáticos para compartir ideas de índole política, educativa o ética, ya que su objetivo es transmitir una enseñanza a partir de una historia dramatizada, usando algunos elementos del melodrama. El personaje didáctico representa una virtud o un defecto, que mostrará a lo largo de la obra, y las consecuencias de sus acciones permitirán que los espectadores obtengan un aprendizaje a partir de su propia forma de pensar y de hacer las cosas. En la farsa se cuentan historias exageradas, extravagantes y absurdas, porque su propósito es hacer una crítica social o propiciar una reflexión acerca de la existencia humana. El personaje fársico se considera simbólico, ya que representa ideas, costumbres y formas de ser que se reconocen en todas las sociedades.
Gracias a esta forma de organizar los géneros dramáticos, podemos reconocer algunas características que se encuentran en el desarrollo del personaje. Para aplicar lo aprendido, es momento de hacer un ejercicio. Como recordarán, en la clase anterior formaron 7 equipos y cada uno de ellos leyeron una obra de teatro. Estos textos que leyeron forman parte de los 7 géneros dramáticos, el cual debieron analizar con claridad la trayectoria del personaje. Ahora pongan atención a las indicaciones. Lo que vamos a hacer es que van a escoger una escena, la que más les haya gustado, en donde sea notorio el carácter del personaje. Por último, van a escoger a uno de sus compañeros que los va a representar. ¿De qué manera? Pasará al escenario y entonces actuará el personaje. Veamos algunos ejemplos. Yo soy Edipo. Si hubiera muerto entonces, enseguida de nacer, como lo dispuso mi padre, no habría dado lugar a semejante penalidad para mí y los míos. Yo soy Argan y alabado sea Dios. Qué carga más pesada me ha quitado de encima. Pero, ¿a qué viene a afligirse de este modo? Pues no vale la pena. Si mi padre y mi abuelo se levantaran de la tumba y asistieran a este hermoso acontecimiento, si me vieran comprando la hacienda más hermosa y maravillosa que puede existir en este mundo, he comprado la hacienda en la que mi padre y mi abuelo eran esclavos, en el que ni siquiera en la cocina se les permitía entrar. En este bloque usamos la palabra género para referirnos a los distintos modos de escribir y representar una obra literaria. Pero la palabra género también se emplea en distintos ámbitos. En biología, género se refiere a un tipo de seres vivos que comparten ciertas características. En el comercio, género se utiliza como sinónimo de tela. En gramática, el género indica si un sustantivo o un pronombre es neutro, femenino o masculino. También hablamos de la trayectoria de los personajes y repasamos los 7 géneros dramáticos. Con este programa terminamos el bloque 4. ¡Hasta luego! ¡Adiós!